Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Gracias por acompañarnos en esta mañana en Busca de Virtud. Mi nombre es Luz Ramírez y es un placer estar aquí con todos ustedes. Amén. Este miércoles que el Señor nos ha regalado, pues queremos aprovechar la oportunidad de estar hablando de la palabra del Señor y continuar con los devocionales que el Señor ha puesto en nuestro corazón, traer del corazón de Él a tu corazón. En realidad oramos para que cada uno de ellos sea de bendición para tu vida y que edifiquen, que vengan a traer alivio, que vengan a traer gozo, renuevo, restauración, y que cada uno de los devocionales que compartimos aquí en Busca de Virtud vengan a traer restauración a tu vida. Amén. La filosofía de nuestra misión es ser restaurados para restaurar. Esa es nuestra misión. Y pues bienvenidas, y antes de comenzar, oremos. ¿Qué te parece si me acompañas y oramos? Presentemos esta palabra delante del Señor en oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de venir hasta tu presencia y pedir, Señor, misericordia. Nos ponemos a cuentas contigo y te pedimos perdón. Y desde ya damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en esta mañana. Pues dice tu palabra que grandes y nuevas son tus misericordias cada mañana. En esta hora, Señor, agradecemos la oportunidad de vida que nos das. Agradecemos la misericordia. Agradecemos la oportunidad que nos das de ponernos a cuentas contigo. Te ruego, Señor, que me permitas ser portadora de palabras de salvación, de vida, de liberación, Señor. Que no me quede con esta bendición, sino que la vaya impartiendo a muchos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo quiero ser un vaso útil en tus manos, un vaso de honra. Trabaja en mi ser, oh alfarero. Trabaja en mi vida. Corrige lo que tiene que ser corregido. Arregla lo que tiene que ser arreglado. Pon en orden lo que tiene que ser puesto en orden. Pero que nada impida, oh Señor, que yo alcance el propósito para el cual me seleccionaste, me llamaste, para el cual me escogiste, Señor. En el nombre de Jesús, permite que ese llamamiento sea claro a mi ser. Dame la habilidad, la creatividad, el denuedo, el valor que necesito para hacer esa función. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Dios. Amén y amén. Mis hermanas, el Señor me las bendiga. Muchas gracias por conectarte. Pues vamos a empezar con el tema del día de hoy. Amén. He titulado este tema El proceso de un sacerdocio. Perdón, el proceso de un restaurador. Amén. Y fíjate que en el caminar he aprendido que cada misión o cada comisión tiene un proceso. Por ejemplo, si miráramos el proceso de un rey, miraríamos que su proceso es el menosprecio, y lo puedes ver en la vida de David. David vivió menosprecio, vivió persecución, experimentó rechazo. Amén. Y si miráramos el proceso de un rey, es eso, el estar constantemente luchando por mantener la reputación, esa firmeza de integridad. Amén. Si miramos el proceso de un sacerdote, es la soledad, el aislamiento. El sacerdote pasa mucho tiempo solo, mucho tiempo apartado. ¿Por qué? Porque ese tiempo lo usa para pasarlo en la presencia del Señor. Ese tiempo lo usa para limpiar, para poder estar recibiendo instrucción, y para poder estar conectado con el Señor necesita ser apartado. Entonces el sacerdote pasa ese proceso de ser apartado.
Y si miráramos el proceso de un siervo, pues es la humillación. Por eso Jesús dijo, ser mansos y humildes, como yo soy manso y humilde, porque pasas ese proceso de constante humillación, El siervo debe aprender a humillarse, debe aprender a bajar la cabeza, debe de aprender a poner la otra mejilla, ¿verdad? Y son procesos difíciles cuando no los entendemos, no entendemos que ese es el proceso para que sigamos siendo útiles en las manos del Señor. Cuando desconocemos el proceso, se convierte en un martirio, se convierte en una carga, se convierte en algo insoportable porque no le encuentras sentido. Otra vez estoy pasando por esto, otra vez lo que no quería o lo que me temí, lo que traté de evitar, otra vez estoy pasando por eso. Bueno, hay un proceso, ¿verdad? Es como la vasija, la van a sacar, la van a pulir, la van a meter en agua caliente, la sacan, la pulen, la meten en agua fría. Es un proceso, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar del proceso de un restaurador. Y voy a dar algunas definiciones en lo que estamos en este, permíteme tantito, voy a arreglar algo. Es el proceso de un restaurador. Amén. Yo había puesto otro título aquí y no quiero avanzar sin arreglarlo. Amén. Vamos a entrar al tema del día de hoy. Entonces, mira, hablemos de la definición de proceso. Proceso es un conjunto de operaciones. Entiende que es un conjunto, o sea que son diferentes operaciones trabajando juntas a la misma vez, a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Proviene del latín processus, que significa avance, significa marcha, significa progreso y también se le da el significado de desarrollo. Hemos estado mirando a través de la sabiduría que Dios le ha dado a hermana Astrid con el tema del barro, el proceso del barro. En la primera edición que hicimos, ella nos mostraba cómo hay diferentes barros. Está un barro de color café, está un barro de color claro, está un barro de color blanco y esos son barros ya procesados, vienen limpios, ya vienen empaquetados y lo puedes comprar y uno es más blandito que el otro y la textura cambia un poco, etcétera. Hay otro barro que ella colecta de la misma parte trasera de su casa y un árbol que tiene alrededor una tierra que al mojarse se presta para hacerse barro. Entonces ella nos enseñaba cómo cuando ella colectó este puño de tierra lo tenía que limpiar y le sacaba las hojas secas, las piedras y cualquier otro tipo de elemento que contamina la tierra. Una vez que está limpia, la pasan por un colador y en este colador terminan de quitar otro tipo de impurezas más finas que al ojo del ser humano no son difíciles de percibir. Pero una vez que lo pasa el elemento por el colador, ves que todavía le faltaba ser limpio un poco más. Entonces, qué interesante, porque primero se te quitó lo que es obvio, lo que es visible, lo que todo el mundo puede ver, y después le quitaron al barro lo que nadie ve, lo que no es tan tangible para la mano o para el ojo identificarlo, pero el colador logró hacer evidente que le faltaba más limpieza a esa arena. Entonces ese es el proceso de preparar el barro. Después ya empiezan a mojar el barro. Una vez que lo están mezclando con el agua, tienen que encontrar la medida precisa de agua. Entonces ya que lo encontraron, lo amasan y en el amasar ella nos enseñaba cómo a veces se usaba el martillo para golpear el barro o a veces solo la presión fuerte y repetitiva para que llegara a una consistencia donde el barro se pueda usar. Entonces una vez que ya llegó a la consistencia lo pesan y hablábamos acerca de que la pesa habla cuando el Señor te pone en la balanza y dice, le sobra orgullo, le sobra desobediencia, le sobra insujeción, le sobra, le sobra, le sobra. Y empieza el Señor a quitar lo que sobra y a dejar lo que sí va a poder usar. Y una vez que ya tiene eso, entonces ya lo ponen en la mesa del alfarero. Y lo centran en la mesa del alfarero y lo empiezan ahí a moldear. Y le ponen agua y lo presionan. Y le ponen agua y lo presionan. Hasta que llega un punto donde se le hace un orificio, una apertura en el centro del barro
y se empieza a presionar de una forma diferente para que agarre la forma de un cilindro y comience a crecer. Y así nos sucede a nosotros, te centras en Cristo. Antes estabas en el amasar, donde hacías de todo, amabas a Dios, estás siguiendo a Dios, estás haciendo de todo, pero no estás siendo muchas veces fiel o muchas veces íntegro o muchas veces firme en la fe. Entonces te quitan todo eso con el amasar y luego ya te empiezan a poner en la mesa del alfarero y te dicen, ok, yo veo que ya aprendiste, ahora vamos a empezar a dar crecimiento con lo que has aprendido y empiezan a formar ese cilindro y al cilindro ya se le puede dar forma de vaso, de plato, de copa. El alfarero va a decidir qué instrumento se va a formar de ese barro. Entonces ha pasado por un conjunto de operaciones el barro hasta que llega al momento en donde ya lo terminaron, lo ponen a cocer, lo pasan por el fuego. O sea, aún tiene que pasar otro proceso de madurez, de cocimiento, tiene que pasar un proceso de limpieza, de pureza, porque ahí termina de salirse el aire, ahí termina de salirse todo lo que impide que el barro se sostenga nítido, sólido. Y una vez que sale del horno, lo revisan, lo lijan ese es el proceso que vamos a ver el martes que viene. Amén. Pero me voy a quedar hasta aquí porque es evidente que en lo que te he dicho vemos el conjunto de operaciones a la que se somete una cosa para elaborarlo, para transformarlo. Entonces el proceso de un restaurador es igual al del barro. El proceso de un restaurador tiene que pasar por momentos difíciles, por circunstancias difíciles. Por eso dice la palabra que en medio de luchas y que en medio de pruebas es necesario que pasemos, porque allí es donde somos perfeccionados. Una persona que no ha experimentado la misericordia de Dios muy difícilmente puede dar misericordia. Una persona que no ha experimentado pecar y ser perdonado muy difícilmente va a creer que alguna persona merezca el perdón y el favor de Dios. Fíjate que había una persona que yo conocí que era muy dura. ¿Cómo va a ser que una persona estando en la iglesia peque? ¿Cómo va a ser que una persona estando en una posición de liderazgo haya retrocedido, haya claudicado, se haya alejado de su misión? No puede ser posible. Si la persona hubiera estado orando, si la persona hubiera estado ayunando, si la persona hubiera estado, eso no hubiera pasado. Y yo pudiera decir, tal vez nunca has estado por allí. Tal vez nunca has pasado por ahí. Porque yo he experimentado que he estado en momentos de ayuno y he estado en momentos de oración y es cuando más he cometido errores. Porque es cuando somos más sensibles a lo espiritual, más sensibles para subir un escalón más o bajar un escalón menos. ¿Sí me entienden? Como ya lo has experimentado, cuando ves que le sucede a alguien más, dices, no te preocupes. Esto solo fue un bump en el camino. Levántate, sigue adelante, porque ¿cómo sabes? Y aquí ya no salgo, miserable de mí. No, 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 no. Sí, sí, miserable de ti, pero ya te arrepentiste. ¿Pediste perdón? Sí. ¿Te pusiste a cuenta? Sí. Entonces levántese, vámonos, para adelante, para adelante. Estás pasando por un conjunto de operaciones que te están llevando a transformarte y darte la medida que tienes que dar. Así que este solo fue un proceso. Aquí tienes que seguir adelante. ¿Por qué puede una persona animar así a otra? Porque ha pasado el proceso, ha pasado las diversas operaciones y sabe que en todas ellas tiene Dios control y todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor. Y aunque el enemigo haga un plan de destrucción, Dios no le encuentra despropósito a nada. Dios lo usa para bien. Entonces, mira, esta palabra proceso viene del latín que significa avanza. El proceso y el conjunto de operaciones es para que avances, para que no te desanimes, sino para que continúes en esa marcha. Imagínate un soldado que va marchando, vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar esta nación y que de repente se detenga un soldado, va a ser un efecto dominó, ¿verdad? Donde todos van a topar clic, 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 clic y va a detener la marcha de todos. Entonces, no, en el proceso no hay que detenernos de la marcha, hay que continuar hacia adelante, amén, para que veamos el progreso y el desarrollo en el cual Dios nos quiere llevar. Dentro de todo proceso hay un plan. No hay despropósito en Dios, hay un plan. Dios tiene todo bajo control.
Él sabe lo que está haciendo. Él sabe por qué necesitas ese proceso. Él sabe lo que quiere remover dentro de este conjunto de operaciones. O qué es lo que Él quiere añadir. Quiere añadirte bondad. Quiere añadirte misericordia. Quiere añadirte paciencia. Quiere añadirte fruto. ¿Verdad? Entonces no rechacemos los procesos. Entonces, ¿por qué Dios estableció un sacerdocio? Recuerde que el tema del día de hoy es el proceso de un restaurador. Y usted y yo hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes, pero se nos ha investido con el espíritu de la restauración. Usted ha sido restaurado para restaurar. Como sacerdotes hemos sido llamados para presentarnos delante del rey y poner una petición de intercesión por el que no tiene voz, por el que no tiene fuerzas, por el que no tiene ánimo, el que perdió la esperanza. Amén. Entonces usted es esa voz. Entonces vamos a ver por qué Dios estableció sacerdotes para que hagan esta función y cuál es el proceso del sacerdote restaurador. Amén. Así que primeramente Dios había escogido al pueblo de Israel para que fuera su especial tesoro y una nación de sacerdotes solamente apartada para él. Sin embargo, el pueblo rápidamente corrompió los planes de Dios volviéndose al pecado. Entonces Dios dijo, quiero que tú seas una nación diferente, que sobresalga sobre las otras naciones. No te he llamado a ser igual, te llamé a hacer la diferencia, te llamé para yo glorificarme en ti, para yo reflejarme en ti. Quiero bendecirte, pero quiero bendecirte a mi manera, a mi diseño original, no como ha sido tergiversado mi bendición hasta ahora. Israel, solo una cosa te pido, sé obediente. Apártame esta tribu de levitas para que me sirvan como sacerdotes y ustedes santifíquense. Esa era la orden que Dios le había dado, pero ellos, como nosotros nos ha sucedido, se inclinaron hacia el pecado. Lee conmigo Éxodo 19, 5, 6 que dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaras mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mira qué bello versículo. Ahora pues, si dieres oído, o sea, pon atención, escucha y haz lo que te digo. Puedes poner atención, pero si no hacemos lo que se nos indica, entonces solo oímos, pero no escuchamos y no pusimos atención. Y Él dice, pon atención. Y en esta mañana el Señor te está diciendo, pon atención. Te estoy dando dirección, te estoy diciendo qué hacer y por dónde ir, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Lo que pasa es que no has atendido y como no has atendido, se ha adormecido tu entendimiento para el despertar de este tiempo. Yo en este tiempo quiero levantar sacerdotes que se guarden para mí, que hagan una diferencia, que se guarden como una nación santa, para que yo pueda glorificarme en ellos y todos conozcan que Jehová es Dios. Entonces dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, guárdalo en tu corazón, obedécelo, amén, guárdalo, síguelo, síguelo. ¿Qué dice Dios? No robarás, no robes, no matarás, no mates. ¿Qué dice Dios? Sé fiel, sé fiel. Si dice Dios, sé humilde, guarda el pacto. Tú haz la parte que a ti te corresponde y Dios va a hacer la parte que a Él le corresponde. Dice, vosotros seréis mi especial tesoro. Hay gente que dice, yo quiero ser el especial tesoro de Dios y le obedeces, pues a veces. Entonces, si quieres ser parte del especial tesoro del Señor, tienes que guardar su pacto que Él ha puesto sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, el proceso de un restaurador es entrar a la santidad como sacerdote. Ese es el proceso del restaurador. Tiene que entender que fue llamado para ser apartado, para ser excluido de todo lo que está sucediendo en el mundo y incluido en el grupo de los sacerdotes que ponen atención a la voz del Señor, que saben que su primer llamado es
poner atención, obedecer, y dentro de ese llamado está el santificarse, el purificarse, el limpiarse. Amén. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades del sacerdote para que llegue a ser un restaurador? Amén. Mire, Números 18, vamos a leer el 1, el 5, 7, el 23, y de ahí vamos a leer 8, 11. Amén. Luego el Señor le dijo a Aarón: tú, tus hijos y tus parientes de la tribu de Leví serán responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario, pero solo tú y tus hijos serán los responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. ¿Quién es responsable de su sacerdocio? Tú. Tú eres responsable de tu proceso. Tú no puedes llegar y decirle a Dios: Señor, yo sé que estaba en medio de un proceso, pero en medio de ese proceso de restaurador, fíjate que hubo algo que no me gustó. Y de repente llegó la hermana cuando yo estaba haciendo las tortillas para la comida de tus santos, y la hermana me empezó a decir: hermana, así no se tortea así. Entonces me hizo enojar, Señor, y yo le contesté y le dije y le puse y le quité. Y el Señor te va a decir: ¿y cuál fue la ordenanza de mi pacto? Señor, yo sé que tú dijiste en tu palabra que fuéramos pacientes los unos con los otros, tolerantes los unos con los otros. Yo sé que tú dijiste en tu palabra que nos amáramos los unos con los otros, pero es que me sacó de quicio, Señor. No, 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 no. Tú eres responsable de lo que yo te mandé a ti. No lo que la hermana hizo o dijo, lo que yo te mandé a ti. Sé paciente, sean, tolérense, y sean unidos. No busques la contienda, busca la paz. Sé amoroso, extiende misericordia. ¿Extendiste misericordia? No, Señor, pero es que ella tuvo la culpa. No, estamos hablando de ti. ¿Tú qué hiciste? ¿Actuaste como sacerdote? No, Señor. No. Entonces dice aquí, tú, tus hijos y tus parientes de la tribu de Leví serán los responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario, pero solo tú y tus hijos serán los responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Entonces nosotros somos responsables de cómo reaccionamos. Nosotros somos responsables de cómo actuamos. Nosotros somos responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario. Entonces usted es templo y morada del Espíritu Santo, y juntos componemos la iglesia de Cristo. Usted es responsable de su sacerdocio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tomar responsabilidad por nuestros actos, tomar responsabilidad por nuestras obras, tomar responsabilidad y no estar culpando a otros. Fue lo que hizo Adán. Adán, ¿dónde estás? No te veo, Adán. ¿Qué pasó, Adán? Ay, Señor, es que me escondí. ¿Pero por qué, Adán? Y no dijo: es que comí del fruto, desobedecí. No dijo eso. Es que la mujer que me diste, no, pero te obligó, Adán. ¿Te lo metió a la fuerza? No, Señor. Entonces hagamos a un lado las excusas. Di, ¿por qué te escondes? Señor, es que yo sabía lo que me dijiste y no seguí tu pacto, tu ordenanza, no lo seguí. Pero me arrepiento. Otra cosa hubiera sido, tal vez, ¿me entiende? Pero como no hizo esa, en su actitud no estuvo esa humildad, entonces ahora vemos las consecuencias tan difíciles que la humanidad enfrenta, la ley del pecado. Entonces, tú eres responsable. Quitemos las excusas. Es que los líderes, o es que no tengo la habilidad, no tengo paciencia, no tengo amor, no sé cómo. ¿No sabe cómo? Pregúntele a Dios, pregúntele a su pastor, pregúntele a su líder, pregúntele a una hermana. Mire, júntese con alguien que quiere avanzar. ¿Cuál fue la definición de proceso? Que marcha, progreso y desarrollo. Avance, júntate con alguien que avanza, júntate con alguien que marcha hacia adelante, júntate con alguien que progresa, júntate con alguien que busca hacer la voluntad de Dios, júntate con alguien que no se detiene aún aunque ve su debilidad y ve su flaqueza y ve sus rajaduras. No, 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 que no ve su rajadura, que sigue hacia adelante. Amén, que sigue hacia adelante. Sé que soy barro y sé que hay rajaduras en el barro, pero eso no me va a detener. Seguimos hacia adelante, con paso firme, limpiándonos. Ustedes realizarán los deberes sagrados dentro del santuario y el altar.
Si siguen estas instrucciones, el enojo del Señor nunca jamás se encenderá contra el pueblo de Israel. ¿Cuáles son las instrucciones? Ser responsable. ¿Cuáles son las instrucciones? Tú tienes que asegurarte que las cosas dentro del santuario avancen bien, que dentro del santuario no haya ni mancha ni arruga. Tú eres responsable de las faltas. Si se cometió una falta, inmediatamente hay que pedir perdón. También está diciendo, otros de los deberes sagrados en el santuario es que sigas instrucciones. Ustedes realizarán los deberes sagrados. Realiza el deber que se te ha llamado a hacer. Realiza el deber. No, es que yo no puedo hacer eso porque me tocó sola. No, yo no puedo hacer eso, es que yo siempre lo hago. No, yo no quiero hacer eso. ¿Por qué no ponen a otro? Allá los favoritos de este lado y yo acá de este lado. No, 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 usted no mire. No, usted sea como el caballo, así mire. Tu deber es tu deber. Cuando nos presentemos delante del trono blanco y demos cuentas delante del Señor, no te van a preguntar, a ver, fulanita, ¿por qué no hiciste lo que se te encomendó? ¿Por qué escondiste los talentos? Oh, Señor, es que mira, yo no cumplía esos deberes sagrados porque pues yo parecía la chacha de todos, pero para eso te habilité, para eso te di el don, para eso te colmé de bendiciones, para eso te di gracia, para eso te di mi favor, para eso te di sabiduría, para eso te di entendimiento, para eso te di lo que necesitabas, para que hicieses la diferencia, para que en esa labor hicieses la diferencia. Imagínate el burro en el cual Jesús cabalgó cuando entró a la ciudad y que al burro le hubieran dicho, véngase señor burro, que hoy le va a tocar que nuestro Señor Jesús lo cabalgue usted para que lo meta a la ciudad, y que el burro haya dicho, ay no, yo solo voy a aparecer una vez en la escritura. ¿Y cuánto tiempo me va a cabalgar? Pues un promedio de 2 horas. Ay, tan poquito. O sea, tanto vivir para 2 horas de que Dios me va a usar. No, yo me rehúso a hacer ese burro. Ve, búscate otro burro. El burro no hizo eso. El burro dijo, amén, y se dejó llevar, se dejó poner el manto. Jesús subió en el pollino y lo llevó dentro de la ciudad. Y no dice la escritura que el burro pataleó o relinchó o que se sacudió tan violentamente que derribó al Señor Jesús de sus lomos. No, el burro hizo su misión, su labor, su deber sagrado. Entonces, haz tú tu deber sagrado para que puedas llegar a ser un restaurador. Ese es el proceso del sacerdote. Ese es el proceso del restaurador. Veamos el verso 7. Pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior. Tú y tus hijos. Tú y tus hijos. Hay que enseñarle a los hijos. Amén. Pero tú y tus hijos, los sacerdotes, no los que barren el templo, no los que limpian las mesas, los sacerdotes. Y todos somos sacerdotes y fuimos llamados para toda buena obra, desde el patio hasta el dentro, lugar santísimo, desde limpiar un piso hasta servir en el altar. Todos somos llamados a esos deberes, que no nos sintamos como, ay no, yo no, yo tirar basura como, no. Todos somos responsables de mantener el santuario en orden, limpio y activo. Deben de llevar a cabo personalmente todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior. ¿Y qué sucedía detrás de la cortina interior? Se presentaba su ofrenda, se presentaba la intercesión a favor del pueblo de Israel. Entonces, estás cumpliendo tu labor de sacerdote, tu deber de sacerdote. Estás intercediendo por el que no tiene fuerzas y voz, por el que no sabe los que debe de hacer. No estás haciendo tu labor de presentar un sacrificio por aquel que no se puede presentar a sí mismo. Estás levantando una adoración, un incienso que le agrade a Dios. Estás haciendo tus deberes dentro del altar. Te estás prestando para el servicio del altar o te estás negando. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Mira, hermano, como dice de lindo aquí, yo te doy el privilegio yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada será ejecutada.
Únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. El Señor le dio más instrucciones a Aarón. Yo mismo te he puesto a cargo de todas las ofrendas sagradas que me trae el pueblo de Israel. A ti y a tus hijos les he dado todas estas ofrendas consagradas como su porción perpetua. A ti te corresponde la porción de las ofrendas sumamente santas que no se quema el fuego. Fíjate, a ti te corresponde la porción de las ofrendas sumamente santas que no se quema en el fuego. Esta porción de todas las ofrendas sumamente santas, las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa, serán sumamente santa y te pertenece a ti y a tus hijos. La comerás como una ofrenda sumamente santa. Todo varón puede comer de ella y deben tratarla como sumamente santa. También te pertenecen todas las ofrendas sagradas y las ofrendas especiales que los israelitas me presenten al levantarlas ante el altar. Yo te las he dado a ti y tú a tus hijos e hijas como tu porción perpetua. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estas ofrendas. Ahora, pasemos a otro punto. Perversidad en el sacerdocio. Cuando el sacerdote se rehúsa a hacer su labor, su función, su tarea, hay perversidad en él. Primera de Samuel 2:12 al 17 y también vamos a leer verso 21. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Cayeron en perversidad los hijos de Elí. Ahora, recuerde que el mandato a Aarón es: tú y tus hijos son responsables de que el santuario se mantenga limpio, puro, de que el santuario esté sin contaminación. Tú eres responsable de todo lo que sucede en ese santuario. El sacerdote es responsable de corregir, de limpiar, de quitar, de eliminar todo lo que pueda traer impureza a la casa del Señor. Esta casa espiritual y la casa espiritual donde nos congregamos. Entonces dice que los hijos de Eli eran unos perversos. ¿Qué quiere decir perversidad? Perverso es una persona que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de ello. Es una persona sin capacidad de empatía real. Su empatía es más bien utilitaria, pues solo reconoce las necesidades del otro en la medida que sirvan a su propio beneficio. Cabe destacar que tiene algo de morbosidad. Una de las principales acepciones que ha tenido a lo largo de los siglos la palabra perversión ha estado relacionada con el sexo. Entonces, mire, ¿qué es la perversidad? Que está buscando todo el tiempo hacer lo malo y que no tiene compasión por los hermanos ni tiene empatía por ellos. O sea, si una persona perdió el trabajo, no le va a decir: ay, qué lástima que perdiste el trabajo, pero de forma sincera: lo siento mucho, vámonos a poner a orar para que Dios abra puertas para un trabajo nuevo, porque yo sé que tú lo necesitas, tu familia lo necesita, de eso depende tu estabilidad económica. Vamos a interceder por ti, pero no porque tiene el interés de que esa persona sea restaurada y recobre lo perdido, sino porque sabe: si ella no trabaja, yo no recibo el bien de ese trabajo, me urge que trabaje. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Solo se preocupaban por el bien de otras personas si a ellos les beneficiaba, si a ellos les convenía, pero si no les convenía, ni siquiera tomaban en cuenta a la persona. Entonces, eso es menosprecio hacia las personas. Y el Señor no le gusta que menospreciemos. Por eso dice: no te apresures en recibir al que ves que tiene dinero. No te apresures a darle tanta ceremonia cuando entre a la casa del Señor. No, sé equitativo, sé igual con todos, con el que tiene como el que no tiene. Y por eso en el libro de los Hechos dice la palabra que todo lo tenían en común. El que tenía mucho daba de lo que tenía para que se le diera al que tenía poco, y todos tuvieran algo y ninguno estuviera carente de nada, para que no se cayera en perversidad. Amén. Entonces, una de las cosas que vemos es que la perversidad está relacionada con el desorden sexual. Voy a continuar leyendo la porción bíblica que dice:
La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne metía el tenedor en la olla, en el candelero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Mira, la carne simboliza el pecado. Y el Señor tenía una ley para el pueblo de Israel. No podían consumir carne cruda porque aún tenía sangre. Y el pueblo de Israel tenía prohibido comer sangre, porque en la sangre está en la vida. Amén. Entonces ellos abusivamente exigían esa carne sin cocer, la grosura que simboliza también el pecado del hombre. O sea, en lugar de presentar al pueblo y decir: Señor, ten misericordia, tu pueblo ha pecado, tu pueblo ha hecho lo malo delante de ti, extiende misericordia. En lugar de hacer eso, se afinaban con el pecado de esas personas, lo promovían, lo inducían, lo aplaudían. Entonces el pueblo no estaba saliendo perdonado, sino con mucho más culpa. El verso 16 dice: y el hombre contestaba: espera a que se queme la grasa, como es debido. Luego podrás tomar lo que desees. El asistente replicaba: no, dámela ahora mismo. De lo contrario, te la quito por la fuerza. Había violencia dentro del santuario. Y eso traía suciedad y contaminación al santuario. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. El Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio luz a 3 hijos y 2 hijas durante ese tiempo, y Samuel crecía en la presencia del Señor. Mañana voy a continuar con el proceso de un restaurador. Por el día de hoy, hasta aquí tengo que llegar. La verdad que solo es la apertura. Le pido al Señor que pueda bendecir tu vida con este tema y ruego que el Señor nos dé sabiduría. Amén. Vamos a continuar con el sacerdote, con el ministerio de un restaurador. Pero hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Entonces, medita, medita. He sido yo como uno de estos jóvenes. He caído en perversidad en donde he menospreciado la ofrenda de otros, porque era lo que estaban haciendo estos jóvenes, despreciando la ofrenda de otros, teniéndola en poco, abusándola y provocando violencia. Ay, no, esa hermana lo que trajo. ¿Ya viste las flores que trajo? Bien feas que puso en el altar. O ya viste, le tocaba traer la salsa y trajo puro aceite. O ya viste, le tocaba traer las aguas y se le olvidó y trajo otra cosa o no trajo nada, provocando ahí discordia. Ay, sí, ¿verdad? Y ya están 2 hermanas murmurando y ya ahí ya hubo contaminación en la casa del Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado para no caer en eso. Que Dios nos guarde, Señor. Permítenos identificar cuando de forma inconsciente estamos cayendo en la suciedad, en la contaminación del santuario. Es nuestra responsabilidad mantener el santuario limpio de manchas, limpio de murmuración, limpio de crítica, limpio de altivez, de violencia, Señor. Dice tu palabra que guardemos la paz con todos y eso es lo que queremos hacer, Señor. Por favor, perdónanos si hasta ahorita hemos usado excusas para no cumplir con el llamamiento sacerdotal, como lo dijo hoy tu palabra, con ese privilegio sacerdotal que nos has dado para traer esa función que agrade tu corazón y que también sea de edificación para tu pueblo. Señor, perdónanos y ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad. Padre, danos sabiduría en el desarrollo de este tema del proceso de un restaurador y permítenos, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que pongamos en práctica tu palabra. Gracias, Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Si entraste a la mitad de este mensaje para que haga sentido a tu vida, pues te aconsejo que lo empieces desde el principio. También te ruego que no dejes de interceder por los hijos. Tenemos el chat en WhatsApp que está en el
960-9349 y te ruego que te conectes en ese chat porque estamos ahí uniendo fuerzas, intercediendo por nuestros hijos, por nuestros nietos y nuestras generaciones, porque como lo leímos, esta asignación dice, esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Entonces estamos orando para que dejemos un legado a nuestros hijos, a nuestros nietos y futuras generaciones, que ya no nos queda mucho tiempo, hermanos. La verdad, si usted ve las evidencias y las recopila todas, la vuelta de la esquina está ya el arrebatamiento, nuestra partida con el Señor Jesucristo. Así que el que está limpio, límpiese más. El que está firme, no se mueva de ese lugar. Al contrario, ánclese en la roca que es Cristo Jesús y no se mueva de allí. Amén. Mantenga su fe, manténgase en armonía con los hermanos y haga lo que Dios la habilitó a hacer. Amén. Hermana amada, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere y que Él te colme de su favor. Nos vemos mañana con el seguimiento de este tema. Hasta pronto.